Bueno, ¿qué tal estudiantes? Buenos días, bienvenidos a una clase de español. Y es importante, creo, explicar el tema que estamos nosotros viendo en este momento, que es el lenguaje hablado, ¿cierto? En las últimas actividades yo les preguntaba a ustedes por qué es importante el lenguaje hablado, por qué es importante hablar, ¿sí? Entonces puedo decirles que es importante hablar porque a través del habla nosotros damos a conocer a los demás nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras necesidades y también les damos a conocer lo que queremos informar, ¿sí? Entonces es importante el lenguaje hablado. También puedo decirles que el lenguaje hablado es a través de una tradición de mucho tiempo, cuando no existían todavía las letras, desde los antiguos hombres ellos se comunicaban entre sí y después fue que poco a poco se fue inventando lo que hoy conocemos como las palabras o las letras, que ya pasábamos del lenguaje oral a un lenguaje escrito, ¿cierto? Entonces solo fue una tradición de mucho tiempo que los hombres se comunicaban a través de historias, a través de cuentos o mitos y leyendas y, y es así que se pasaba de generación en generación. Sí, es por eso que nosotros cuando éramos pequeños, o en su caso son pequeños todavía, pero antes nosotros íbamos donde nuestros abuelos a que nos contaran unos cuentos o unas historias, porque pues en esos tiempos no había la tecnología que hoy la poseemos, ¿cierto? Y para distraernos un rato únicamente era bueno ir donde el abuelo que nos contara una historia, un cuento, ¿sí? Y esos cuentos se pasaban de tradición en tradición y siempre era un lenguaje hablado. Entonces es importante hablar, es importante el habla porque nosotros nos damos a conocer a través de este y damos a conocer cuentos, historias, leyendas también, ¿sí? Y la otra pregunta que yo les hacía a la anterior clase es cómo o por qué es importante nosotros que dominemos o que nosotros también vayamos mejorando en nuestra comunicación verbal. Porque de aquí en adelante nosotros nos toca es expresarnos y dar a conocer nuestras emociones y nuestros saberes incluso, ¿cierto? Porque nosotros en cada materia tenemos que también exponer, buscar un tema y exponer. Y a través de ese tema nosotros vamos a, vamos a expresar lo que ya sabemos de ese tema y lo vamos a dar a conocer a nuestro profesor, ¿sí? Entonces es importante mejorar nuestra comunicación verbal para que nos hagamos a entender de qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos que los demás escuchen e incluso nosotros podemos enseñar. Es por eso que en esta ocasión yo también estoy, a través de una comunicación oral, les estoy dando a conocer a ustedes todo lo que es referente a este tema del lenguaje hablado, ¿sí? De lo importante que es hablar. Y como les decía antes, poco a poco nosotros tenemos que ir leyendo incluso o averiguando un tema de, de cualquier materia, por ejemplo puede ser de ciencias, de sociales, de español, e incluso podemos también, por ejemplo, mirar una película y hablar acerca de la película, ¿sí? De qué se trata. Y entonces nosotros, cada vez que nosotros vayamos comunicando, intentemos comunicar, debemos hacernos entender, ¿no? De qué es lo que queremos decir. Y por eso es importante el habla y mejorar nuestra comunicación verbal. Tenemos que leer y tenemos que seguir practicando y seguir practicando las exposiciones. Entonces, eh, poco a poco yo les vendré diciendo cómo también vamos a hacer unas exposiciones y ustedes tendrían que enviármelas, ¿sí? A través de un video, una exposición de ustedes de un tema que ustedes quieran. Bueno, o también puedo decirles de un tema y ustedes lo investigan y tienen que hablar de ese tema. Bueno, eso, pero ya les vendré a decir cuándo vamos a hacer eso. Por el momento únicamente sería que ustedes busquen una, una historia, una pequeña anécdota y me la digan, ¿sí? Pero creo que no sé si sería conveniente que les deje ahora, pero yo ya les diré cuándo. Yo creo que ya la próxima clase ustedes tienen que buscarme o vayan pensando mejor, vayan pensando
en una anécdota, en una historia que ustedes me la van a contar, ¿sí? Me la van a contar a través de un video y me la van a enviar. Una anécdota, ustedes saben que es una historia chistosa que les haya pasado a ustedes, a sus padres, no sé. Una historia de pronto que ustedes hayan estado con sus amigos, se fueron, bueno, al río y se encontraron, no sé, o miraron a un espíritu, por ejemplo, cosas así, ¿sí? Entonces, vayan pensando en esa historia que me la van a contar y yo también, pues, en un ejemplo les contaré una historia para ver más o menos cómo tienen que contarla. Y así vamos poco a poco, ¿listo? Vamos primero con una anécdota, vamos contando y después ya les dejaré un tema para que ustedes ya lo consulten y me lo expongan a mí. Bueno, eso sería todo pues por esta semana y únicamente pues ya si me preguntan no tienen que escribir nada, no tienen que hacer nada, pero sí busquen la historia que me van a contar. Si quieren pues también pueden escribirla en el cuaderno, pero lo que yo más voy a calificar es su lenguaje, ¿sí? Cómo se comunican, cómo se expresan. Bueno, entonces por el momento no los presiono mucho, solo busquen la historia que quieren contar y listo. Y eso ya le dejaré para la próxima clase. Bueno, entonces si tienen ya dudas, pueden escribirme. De pronto, ¿no? Si de pronto ustedes van a decir que es ya para la próxima clase, pues todavía no. Todavía vayan buscando únicamente la historia y ya les diré cuándo me envían ese video. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Entonces ya nos vemos en la próxima clase y como lo dije antes, si tienen dudas, escríbanme. Bueno, ya nos vemos.